Bien, hoy sí vamos a tener el desenlace ya de la Agenda 2030. Ayer ya vimos todo cómo iba a tener un claro delineamiento que terminaba a un nivel profético realmente impresionante que está cuadrando con todo lo que hemos visto. Parece mentira, 100 y pico de años antes, todo esto registrado para que cuando llegara este momento nos diésemos cuenta de esto. Y hoy vamos a continuar con lo mismo. Pero antes me gustaría mostraros esta noticia que he cogido esta misma madrugada. Good Dollar, la criptomoneda pensada por un israelí que aspira a acabar con las desigualdades. Esto ya es algo que se trabaja desde el año 2008 y ahora piden que haya gente que aporte dinero, aparte de una gran empresa que hay detrás ya, para que este tipo de nueva criptomoneda sirva para que no haya lo que son los súper ricos y los súper pobres, sino para trabajar la economía a nivel de igualdad. Me ha hecho pensar mucho porque fijaos que es lo que estuvimos mostrando precisamente ayer. Habrá un cambio en la economía para intentar mostrar que todo quiere arreglarse. Yo no sé si esto realmente va a llegar a cuajar, pero una vez más me hizo pensar. Ya sabéis que este tipo de monedas virtuales al final son lo que terminará aconteciendo en el nivel de dinero electrónico. Dinero metálico fuera, todo dinero electrónico. Y al final una buena forma de presentar todo ello es para evitar desigualdades, lo que tantos anhelan, ¿no? En fin, veremos, hemos de estar pendientes porque aún hay cosas que solo nos muestran vislumbres de lo que puede llegar a pasar, pero no sabemos exactamente cómo será. Pero eso nos tiene que mantener alertas. Y bien, dejando de lado todo esto, vamos a dar más datos sobre la misma profecía que estuvimos viendo ayer, con un cumplimiento tan impresionante. Recordad sobre todo que nos quedamos, cómo no, sorprendidos con ese comienzo del milenio tan largamente esperado que la profetisa Ellen White llegó a escribir, que acontecería, y que ahora la Agenda 2030 precisamente en ese año quiera empezar a ser el milenio. Una vez más he de decir, empezar un milenio en 2030, ¿qué sentido tiene? ¿No sería en el 2000? Bueno, pues ya iremos viendo aún más cosas. Extraído del Conflicto de los Siglos de Ellen White, en el capítulo 36, vamos a leer unas cuantas partes que no van a dejarnos indiferentes. Tiene que ver con historia. Y al final de esta historia vais a ver algo que nos va a hacer reflexionar y bastante. La libertad de conciencia amenazada. Los protestantes consideran hoy al romanismo, o sea, al catolicismo, con más favor que años atrás. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, en los puntos vitales, las divergencias no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. Esto lo escribió ella en sus años. Ya empezaba a haber un cambio en la disposición del mundo protestante de aquí de Estados Unidos. Pero han pasado los años y ahora esto es una auténtica realidad absoluta. Hasta estamos viendo en noticias continuamente que hay un acercamiento del protestantismo hacia el catolicismo impresionante, como muy unidos de la mano. Y el papado evidentemente ha trabajado para esto. Ha trabajado a través de infiltraciones en denominaciones protestantes para ir llevando a la gente a su terreno. Y ahora eso está dando sus frutos. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Qué planteamiento tan distinto al de ahora, ¿eh? Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Y esto lo dijo en su tiempo. Pues ahora ya no pondría una exclamación, un signo solo, sino no sé cuántos llegaría a poner.
Los defensores del papado declaran que la Iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la Iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. Y esto se está diciendo mucho ahora. Incluso el Papa dice exactamente esto. El Papa Francisco hace poco llegó a decir prácticamente este mismo tipo de frase. No se puede juzgar a la Iglesia por los años que se hacían esas cosas atrás, porque el mundo era distinto, eran otros conceptos. Con lo cual, mira, ya lo tenemos arreglado. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. Ya ves, prácticamente lo mismo que está diciendo el Papa Francisco. ¿Habrán olvidado estas personas las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder? Bueno, ahora diríamos algo más ya de 800 años, ¿eh? Recordemos que este escrito es de 1800 y pico. Lejos de abandonar este aserto, lo ha afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes. Como Roma asegura que la Iglesia nunca erró ni errará jamás, según las Escrituras, y ya veis de dónde está extraído, es un libro muy antiguo, ¿cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta en las edades pasadas? La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Fijaos que ha dicho, perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por santo y bueno. Vais a ver cómo al final de este capítulo vamos a introducir algo que confirma estas palabras de un modo rotundo. Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder, y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Y esto, evidentemente, no van a ser bromas. Ahora el papado son los líderes de la libertad religiosa a nivel mundial, son los que ostentan y ondean esa bandera por encima hasta de los protestantes. Pero esto no se hace porque sí. Libertad religiosa, libertad de conciencia. Pero si esto no lo habían dicho nunca en su historia, ¿qué pasa para que ahora hagan esto? Pues una vez más es las artimañas de Satanás, sus estrategias. Sabe que mostrándose así ahora en este mundo tan moderno, es más fácil que todos caigan en el gran engaño que ellos preparan. Y después, una vez le hayan cedido el poder, volverá a las andadas. Es una jugada maestra. Un conocido autor dice acerca de la actitud de la jerarquía papal hacia la libertad de conciencia y acerca de los peligros especiales que corren los Estados Unidos si tiene éxito la política de dicha jerarquía. Vais a ver qué escribió este hombre. Y fijaos que estaba avisando, ¿eh? ¿Qué pasaría? Pues mirad esto. Son muchos los que atribuyen al fanatismo o a la puerilidad todo temor expresado acerca del catolicismo romano en los Estados Unidos. Los tales no ven en el carácter y actitud del romanismo nada que sea hostil a nuestras libres instituciones, y no ven tampoco nada inquietante en el incremento de aquel. Comparemos pues primero algunos de los principios fundamentales de nuestro gobierno con los de la Iglesia Católica. Ahora ya no se ve el peligro. Está aceptado. Había gente en un principio, cuando empezó a entrar el catolicismo en Estados Unidos, que se oponían porque ellos habían venido de Europa de sufrir problemas. Por el catolicismo sí, pero también por el anglicanismo, que se movían muy a la par. ¿Y qué sucedió? Que cuando vinieron ellos a liberarse de esos problemas a Estados Unidos, al catolicismo no lo tenían con muy buen ojo, porque sabían lo que hacían, sabían cómo funcionaban.
Y ellos sabían que si esto se dejaba ir entrando en Estados Unidos, tarde o temprano iba a hacer cambiar la mentalidad y el posicionamiento del propio gobierno de los Estados Unidos y en consecuencia de toda la gente. ¿Y eso está llegando o no? Bueno, ya sabéis que incluso estuvimos mostrando en las conferencias como el señor Obama, que era el anterior presidente de aquí, lo habían subido los jesuitas y lo demostramos con escritos de ellos. ¿Y qué podemos esperar ya cuando están poniendo a jueces de la Corte Suprema también que son jesuitas? Que lo hemos mostrado también, hemos presentado los datos, lo hemos demostrado todo. Esto no está pasando porque sí. Y evidentemente toda esta gente puesta en estos enclaves va a dar su fruto. Y ya vemos por dónde va a ir todo. Y atención a lo que ahora vamos a leer, porque después, al final de este escrito, os voy a mostrar algo que seguro que nos va a dejar indiferentes, para que podamos ver la corroboración que esto realmente es así. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. Y atención a estas palabras, el Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854 dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son unos de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. Y estas son palabras de un papa en 1854. El mismo Papa en su encíclica del 8 de diciembre de 1864 anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Son palabras tremendas. Es pura Inquisición. 1854, pura Inquisición. ¿Y qué ha pasado ahora para que tengamos a unos papas últimamente que hablan de libertad de religión, libertad de conciencia, que la Iglesia no tiene que hacerse un qué a nivel de política? ¿No será una camama todo esto? ¿Un cuento, una apariencia, un teatro para conseguir un fin? No hace falta ser muy astuto para ver las cosas, ¿eh? ¿Os habéis quedado con el nombre de este papa? Pío IX. Recordadlo bien, ¿eh? Porque de aquí a un rato veréis algo importante. Perdón. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. O sea, hasta que les conviene. El arzobispo de St. Louis dijo un día: la herejía y la incredulidad son crímenes. Y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se las castiga como a los demás crímenes. Sí, del país donde venimos nosotros, que ahora las cosas han cambiado desde que entró la democracia, año 78 aproximadamente. Las cosas han cambiado, sí, pero resulta que aún siguen teniendo el poder. Y vaya que se lo tienen por detrás del gobierno. En España, en Italia, países de tanta tradición católica, donde se hicieron estragos con el protestantismo, y allí, qué bien encontraban que todo esto fuera así. Para ellos, ojalá todo el mundo fuera igual, ¿eh? Por eso hay lugares donde, queramos o no, la mentalidad de las personas queda impregnada por la de sus progenitores, porque hay un algo en la cultura, un algo en la genética que prácticamente queda absorbido. Y por eso hay una serie de tendencias en las cuales unas personas tendrán más ganas de toda esta libertad de conciencia y otros pues van a tener en su carácter unas formas de hacer bastante más dictatoriales. Continúa así: todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de obediencia al Papa
en el cual se encuentran las siguientes palabras. Atención a estas palabras. Me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor, el Papa, o sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. Esto lo escribió Josías Strauss. Y esto es un juramento. ¿Ya veis de quién? Yo no sé si os habéis fijado, pero es un juramento muy parecido al de los jesuitas. Es prácticamente igual, ¿eh? Y luego se muestran de otro modo, aparentemente, caras a la sociedad. Pues esa es su línea de pensamiento, es lo que hay. Es verdad que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. En ella millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Fijaos que estamos hablando de la gente de arriba, del Vaticano, ¿eh? No estamos hablando de feligreses. La mayor parte de gente de arriba saben de sobras dónde están puestos. Los feligreses, hay gente muy sincera, muy noble, muy creyente en lo que saben. Y esta gente también tiene que conocer la verdad y tiene que poder evaluarla y entregarse a Dios en la verdad. Les es prohibido leer su palabra, debido a lo cual no pueden discernir la verdad. Esto es lo que pasaba en esos años de Ellen White. Ahora sí se les deja, pero tampoco les sirve de mucho, porque al final, como siempre les dicen que sí, pueden leer la Biblia, pero como la interpretación es la que da la Iglesia Católica por la tradición, pues quedamos en lo mismo, ¿eh? Es como si no la leyeras. Pero bien, esto era la época de Ellen White. Nunca han visto el contraste que existe entre el culto o servicio vivo rendido con el corazón y una serie de meras formas y ceremonias. Dios mira con tierna misericordia a esas almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que las rodean. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús, y muchos se unirán aún a su pueblo. Esto es profecía. Y sabéis, gracias a Dios, prácticamente casi cada semana estamos recibiendo testimonios de personas católicas que les llega el mensaje del cuarto ángel y reaccionan y se entregan al Señor. Sabéis, las profecías se van cumpliendo porque el tiempo se está acabando. Pero el romanismo, como sistema, no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos, y no las disciernen, no las disciernen. La Iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo. ¿Os suena ahora la Agenda 2030 y la gobernanza mundial? Promovida por la ONU, sí, pero por detrás por el papado, tal como hemos demostrado. Y Ellen White escribió esto en 1800 y pico. ¿Qué? Era una falsa profetisa, ¿eh? Anda que... ¿Y qué más continúa? ¿Qué más harán? Sí, recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Por tanto, ¿qué creéis que os va a pasar a vosotros o a mí si seguimos diciendo las verdades? Que nos vendrán a dar de besos, ¿eh? Sí. Pues esta es la realidad de lo que nos espera en breve tiempo, ¿eh? Y digo en breve tiempo y vais a ver en qué brevedad de tiempo. Hoy lo vais a ver. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Véase el número creciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes. Nótese en Norteamérica la popularidad de sus colegios y seminarios tan patrocinados por los protestantes. Y es verdad, aquí en Estados Unidos los colegios más bien considerados y universidades, ¿de quién son? ¿De los jesuitas? De los jesuitas. Piénsese en la extensión del ritualismo en Inglaterra y en las frecuentes deserciones a las filas católicas. Estos hechos deberían inspirar ansiedad a todos los que aprecian los puros principios del Evangelio. Y ahora hay indiferencia al respecto, ¿eh?
como si no pasara nada. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Hasta ellos se sorprenden. ¿Cómo puede ser que hasta nos apoyen de este modo? No se enteran de nada. Protestantismo apóstata. Por haberse apartado de la verdad y de estar vigilante, se los han ganado. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. ¿Qué hemos de hacer? ¿Hemos de callarnos? Hemos de despertar al pueblo. Porque al pueblo hay que despertarle con evidencias. Puedes decir muchas cosas, pero si no se lo demuestras, seguirán sin quererse enterar de nada. Cuando ven que lo que dices es verdad y es comprobable, no les queda otra que posicionarse, en pro o en contra, porque al final no hay alternativa. O sí o no. Y el tiempo se va acabando y todo el mundo deberá hacer su determinación. Acaba el escrito y vamos a Pío IX. Lo hemos visto antes, os he dicho, quedaos con el nombre del Papa. Pío IX o Pío IX, nacido como Giovanni Maria Battista Pellegrino Isidoro Mestai Ferretti. ¿Por qué tenía un nombre tan largo este señor? ¿Porque era pobre? ¿Venía de una miseria? Los grandes nombres tan largos eran gente que ya estaban en una cierta élite de la sociedad. No era porque sí. Aquí se nos dice quién era, dónde nació, ya veis los años, murió en 1878, fue el 255º Papa de la Iglesia Católica y el último soberano de los estados pontificios. Su pontificado de 31 años y 8 meses, terminó en 1878, ha sido el segundo más largo de la historia de la Iglesia, o el más largo si se descarta, dicen aquí, el de San Pedro, cuya duración es difícil de determinar. Imaginaos, cómo ya están supeditando a través de Wikipedia que el Papa primero fue Pedro. Fijaos cómo enseguida, ¡pam!, ya te han colado un gol. Pero fijaos, la última frase, fue beatificado por Juan Pablo II. O sea, ahora tenéis que decir San Pío IX. Y resulta que Juan Pablo es uno de los papas que a partir del Concilio Vaticano II duró más, Sí, duró muchos años también. Pero no solo esto. ¿Cuál fue la característica de su pontificado? La libertad, incluida, como no, la libertad religiosa. Y resulta que va él, que es pregonero de la libertad religiosa, y va y beatifica a un papa que era absolutamente todo lo contrario. ¿No veis que esto no cuadra? No cuadra. Y resulta que después aparece ahora, después del Papa Benedicto, que también ha tirado hacia la misma línea, ahora aparece el Papa Francisco y es más de lo mismo. ¡Oh, qué libertad! Y qué... Sí, pues si fuera tan, ¿qué haría? Decir, pues retiramos la beatificación de este señor porque era lo que era. Y no lo hace. No lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque Roma no cambia. Roma aparenta, pero no cambia, y es la forma de ganarse al mundo entero y llevarlo al gran engaño. ¿Os dais cuenta cómo debemos investigar? ¿Cómo no podemos tragarnos lo que nos digan y ya está? El creyente debe ser persona que indague, que busque para que no lo engañen, y que con la verdad pueda salir al mundo y avisarles: señores, os están engañando, y lo podamos demostrar. Y así, solo demostrando, es cuando las personas pueden reaccionar y buscar la salvación en la verdad. Mirad esto. Agenda 2030. Las 7 plagas finales. ¿Cómo? ¿Que estoy loco para encerrar?
Bueno, muchos me han dicho que sí, ¿eh? Hemos visto todo sobre la Agenda 2030, lo más esencial. Nos ha hecho pensar, nos ha ubicado en una fase de tiempo que se está aproximando y que nos marca el comienzo del milenio tan largamente esperado. ¿Cuándo volverá Jesús? ¿Sabéis por qué hago esta pregunta? Porque si sabemos el año en que vuelve Cristo, sabremos el año que dura justo antes de volver Cristo las plagas. ¿Las plagas van a durar un año? Las plagas van a durar un año. Ya lo veremos en el texto. Es una cuestión profética. Se habla en un lenguaje profético y tiene una aplicación. Curiosamente, la agenda termina en 2030. Es cierto que después llegan a añadir que en 2050 esperan hacer otras cosas, etcétera, etcétera. Pero mira, ya ¡pam!, se saltan 20 años ya como si nada. Pero la aplicación absolutamente de todo, 2030. ¿Creéis que Satanás sabe cuándo vuelve Cristo? ¿O Satanás no lo sabe? No, es que Jesús tampoco lo sabe, te dicen. Qué mal leen los textos la gente a veces, ¿eh? Lo que hemos visto de la Agenda 2030 es una agenda satánica, evidentemente movida por el Vaticano y auspiciada por la ONU y con tantos otros elementos. Pero no se ha puesto esa fecha porque sí. Para ellos la fecha 2030 es la fecha de arreglar el mundo. ¿Y va a suceder así? Yo digo que las plagas, las 7 plagas finales son en el año 2030. ¿Me voy a equivocar? Mirad. Apocalipsis 18:8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. En un solo día vendrán sus plagas. Y en profecía, porque es profecía, un día, ¿cuánto es? Un año. Urias Smith, pionero adventista, en su libro Apocalipsis, en el comentario sobre este versículo, también deja claro la interpretación adventista de ese entonces. Ahora ya, como cada uno interpreta lo que quiere y los nuevos teólogos son eminencias y lo que dicen parece ser que son como el Papa, pues a veces tergiversan las cosas y la gente se lo traga porque ignora las creencias de los pioneros, entre los cuales Ellen White dio todo el crédito al libro de Urias Smith. Daniel y Apocalipsis, 2 tomos. Y ahora eso está desechado como, bueno, era lo que creían entonces, pero ahora hay más luz. Resulta que la más luz, quedan tan encegados con la luz que no se enteran de nada y ponen otras cosas y suprimen la verdad, que era la base de todo. Y así que pasa, pues que los adventistas cada vez se enteran menos de la película. Es triste, pero así se ha funcionado. Por tanto, un año de plagas. Un año de plagas. Y ya sabemos que las plagas no van a caer en todas partes del mundo, cada una en cada lugar, ¿no? Ellen White también lo escribe. Las plagas van a caer, sí, pero una aquí, otra allá, porque si cayeran todas a la vez en todas partes del mundo, bueno, no queda nada ni nadie. Y no haría falta ya ni que apareciera Jesús, porque es que no podría recoger a ningún vivo. ¿Pero el pueblo de Dios será afectado por las plagas? No, es preservado. Caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, mas a ti no llegará. ¿Y no llegarán? Esos son los 144.000, los que queden en el tiempo de las plagas. Por tanto, tenemos que un año antes del regreso de Cristo tienen que caer las plagas, cuando ya toda la gente ha hecho su decisión. O eres perseguidor o eres perseguido. No hay otra. O eres pueblo de Dios de verdad o eres todo lo contrario. Porque no va a ser eso, bueno, yo soy indiferente. No. Habrán pasado una cantidad de cosas tan tremendas que todo el mundo se habrá de posicionar. Todos conocéis las plagas, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Lo vemos en Apocalipsis 15? Viene el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios.
Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Fijaos que aquí está describiendo la escena de victoria de los que han vencido, incluso a la bestia y a su imagen. ¿Qué es la bestia y su imagen? ¿Quién es la bestia? El papado. ¿Y su imagen? Estados Unidos, que aplica lo mismo o aplicará lo mismo que el papado ha querido, la ley dominical y fin de libertad de conciencia. Y su marca y el número de su nombre. ¿Y qué es su marca y el número de su nombre? La marca de la bestia será el domingo, la ley dominical. ¿Y el número de su nombre, qué número es? El 666. ¿Y qué es el 666? ¿Con qué va relacionado? ¿Sabéis? Llevo, si no recuerdo mal, unos 12 años diciendo que iba a tratar del 666 y aún no he podido hacerlo. Sí, es curioso. Sí, en serio, ¿eh? Y diréis, bueno, será porque no te da la gana. No, no es porque me dé la gana, es porque por lo que sea, el Señor no lo ha permitido. Y cuando estaba a punto de presentarlo en ese entonces, el ordenador reventó, el disco duro donde estaba toda la información también, y fue totalmente irrecuperable. Y han tenido que pasar años y años de seguir trabajando en ello, y gracias a Dios mejor, porque he podido añadir datos y cosas que han ido apareciendo que iban vinculados a ello. Pero aún no he podido presentarlo. Yo espero que algún día todo se disponga para que así sea. Pero os anticipo algo. Su marca, sí, ley dominical. Y el número de su nombre, 666. ¿Y a qué va vinculado 666? Todo satanismo y no sé qué y tal. Sí, claro, todo lo que queráis. Pero tiene que ver con transacciones económicas. Dinero. Y eso lo mostraré, si Dios quiere, cuando Él quiera. Pero ya os lo afirmo ahora. Por tanto, ya veis la situación. Papado, Estados Unidos, liándola por todas partes, en todo el mundo aplicando esto, que aplican la ley dominical, todos lo aceptan, y tiene que ver con transacción económica. Ayer hablamos de qué, del chip. Pues ya veis si tiene relación todo, ¿eh? Comprar o vender con algo que tú tengas, porque si no lo quieres, se te acabó la vida social, se te acabó la economía, se te acabó todo. Todo esto está aquí. Y los vio precisamente ya cuando habían triunfado. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y fijaos que ahora nos hace como un retroceso, después de ver esa imagen sublime de victoria. Y mirad que nos cuenta en lo que ve así allí. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Y qué sucede? Mirad ahora Apocalipsis 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Llagas pestilentes, úlcera maligna. Y ya lo vimos cuando presenté la conferencia, no sé si era la número 1 o número 2 del gran engaño en el año 2006,
cómo esos chips llevan litio. Es con lo que funcionan. Y el litio se ha demostrado que si se rompe dentro del cuerpo humano es capaz de generar precisamente esto. Es curioso, esto no lo hace una tarjeta, esto lo hace algo que tengas tú en tu cuerpo. Pues es para pensar, ¿eh? Los que habrán aceptado la marca de la bestia, la ley dominical y con lo que conlleva. Yo quiero seguir haciendo vida normal, por tanto me dejo poner esto y ya está solucionado. Pues vale, vaya solución, ¿eh? Porque eso les va a durar poco, esa solución. Yo no sé si os podéis imaginar lo que puede ser esto en una persona, ¿eh? El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. ¿A qué os recuerda estas dos plagas? ¿No recuerda nada en la historia? Egipto pasó por lo mismo. Pues ya veis qué panorama, ¿eh? Qué panorama. Y mirad ahora qué nos dice. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Es justicia, es justicia. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, no como los del ser humano. Los de Dios dan lo que toca. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Se están chamuscando con el sol, y encima blasfeman contra Dios, y no se arrepienten para nada. O sea, han llegado ya a un colmo insuperable. ¿Qué pasó en los días de Noé? Habían llegado a un colmo. ¿Y qué les vino? La destrucción. ¿Estaban avisados los del tiempo de Noé? Vaya que se estaban avisados. Todo el mundo sabía que Noé hacía un arca, y lo dijo desde el primer día que se le dijo. 120 años y viene el diluvio. Y Noé no se lo calló. Noé les decía: señores, 120 años y viene el diluvio. ¿Y la gente qué? Jaja, jiji, jiji, jaja. Se lo tomaban a pitorreo, a risas. Otros se mofaban ya directamente de él y de los que lo predicaban, porque no era el único. Y algunos aceptaron, gracias a Dios. Pero la mayor parte siguió en sus 13. Iban pasando los años y Noé les iba advirtiendo: ya no quedan 120 años, lleva restándose esto. ¿Y sabéis cuándo llega el límite de la fecha? Y lo despreciaron, no hicieron ni caso. Y nosotros, que estamos en la misma situación que en los tiempos de Noé, no hemos de saber cuándo vuelve Cristo, para avisar a la gente también, decirle: este año vuelve Cristo, o te preparas o ya sabes lo que te espera. Y no esperarte a justo un tiempecito antes de que acabe, sino desde ya prepararte, porque no sabes si mañana vivirás. Pero si tú vives o no, tienes personas que deben saberlo, tienen que reaccionar. Ahora será distinto que en los tiempos de Noé, ¿no? Ahora no podemos saber cuándo va a volver Jesús. Eso dicen algunos. Bueno, pues ya veis, el sol quemará. Algunos, cuando salió todo el tema del cambio climático, decían: esto es por el cambio climático producirá que el sol queme. Bueno, el cambio climático produce muchas cosas y ya sabemos lo que hay detrás del cambio climático. Pero lo que está claro es que las plagas no son cuestión solo de cosas que haga el ser humano. Todo esto es enviado por Dios directamente. ¿Qué puede afectar? Puede afectar. Pero cuando Dios decide algo, sucede. ¿Y qué más continúa? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, el trono del papado,
y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Cómo que blasfemaron contra Dios? Pero si son el papado, ¿no pregonan a Dios? ¿Cómo pueden quejarse contra Dios si lo pregonan? Porque los señores dirigentes del Vaticano saben muy bien que ellos no sirven a Dios, sino que su Dios es otro, y es... ¿quién? Satanás. Es a quien ellos sirven. Son sumos sacerdotes de Satanás. Por eso, ante esta situación, a quien se van a quejar es a Dios. Y luego viene aún más parte dura. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y ya estamos. ¿Qué significa esto? Que el Éufrates se seca y ya está, ¿no? Y vienen unos reyes del oriente. ¿Es esto? ¿Sí o no? Voy a recomendaros que veáis la conferencia número 7 del Gran Engaño. La número 7. Allí veréis la explicación que se da sobre todo esto. Evidentemente hubo alguien que trató de esto muchos años antes que yo. Y se llamó, una vez más, lo he de decir, Urias Smith. Y vais a ver cómo lo que escribió ese señor no iba tan desacertado precisamente. Y lo vais a poder comprobar por vosotros mismos. Por desgracia, ahora la interpretación profética de la Iglesia Adventista se ha transformado. Se ha transformado de un modo que la gente no ve venir las cosas. Porque para que esto suceda, algo va a acontecer antes, preparando ese terreno. Y por desgracia, la interpretación que se daba antaño, ahora para ellos es basura. Y así está el pueblo de Dios, que no saben qué tiempos vive, no tienen ni idea. Y sobre todo porque han desechado el conocimiento de Daniel 11 versículos finales, interpretado tal como debe ser, y no espiritualizando la profecía, como decía Elena White, que eso jamás debía hacerse. Y ahora dicen que estos reyes del oriente es sencillamente que vuelve Cristo porque viene por el oriente, y tantas cosas más. Y no se dan cuenta que esto está hablando de un conflicto además bélico, militar, de guerra, en una zona en concreto que va a afectar a un montón de países del mundo, y que es lo que va a acontecer como clímax a todo lo que estamos viviendo ya desde ahora y desde hace años por Medio Oriente. Y la gente adventista no se está enterando de nada. Ahora dicen que eso son interpretaciones que ya no tocan. Pues os aconsejo que busquéis, que indaguéis por vosotros mismos, y vais a ver que pronto se les cae el engaño que están cursando hacia el pueblo de Dios, desde los púlpitos, desde sus teólogos. Y el pueblo se está perdiendo. En vez de ver lo que acontece y ya ver cómo todo se prepara para su cumplimiento, los están despistando. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Qué plaga más rara, ¿no? ¿Qué es esto? Crack, 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 crack. ¿Qué es? Claro, es que parece absurdo, ¿no? Visto así, dices, esto es ¿sí? Pues señores, mirad lo que hablamos en el tema fenómeno ovni. Miradlo bien. Miradlo bien y veréis también los escritos del Espíritu de Profecía hablando sobre estos textos. Y os vais a dar cuenta que van a aparecer unos seres que dirán que vienen de otros mundos, en plan reptilianos, a manera de ranas, y aparecerán e irán a los gobernantes del mundo, los van a cautivar y al final los van a llevar a guerra. ¿Y estos lo explican en algún púlpito? Yo no lo he oído en mi vida. En mi vida. Y eso está escrito. Y por desgracia no se dice, iba a decir ni mu, ahora te voy a decir ni crack.
No se dice nada. Qué triste. Todas estas cosas son los fenómenos que van a acontecer, que todo el mundo va a caer completamente engañado. ¿Y creéis que Hollywood nos hace peliculitas de marcianitos porque sí? Nos están preparando, mentalizando durante años. Y cuando esas cosas sucedan, todo el mundo va a caer en el gran engaño. Todo el mundo. Y habrá una gran guerra, por supuesto. Pero recordemos, esta gran guerra tiene una doble implicación. Mientras las naciones se destruyen a muerte, que es lo que Satanás siempre ha querido, ya lo vimos ayer también, consigue algo más. Y es que a su vez se está persiguiendo al pueblo de Dios a muerte. A muerte, porque ellos son culpados del derramamiento de estas plagas. Por no hacer caso. Por seguir R en decir que el sábado es el día de Dios. Y Satanás hostigará a la gente a perseguir a muerte al pueblo de Dios. Y lo va a hostigar a través de los que le sirven, de los que hemos visto que le sirven. Y eso, señores, se nos viene encima. Quizás me diréis, ¿eres un alarmista? Bueno, pues seré un alarmista, si lo consideráis así. Pero yo todo lo que os digo os lo demuestro. Por desgracia muchos no hacen eso y la gente se lo cree. Las cosas que son mensaje de Dios hay que demostrarlas. Y cada uno debe decidir y no solo conformarse con oír, sino indagar. Y no perder el tiempo con muchas tonterías que nos da esta vida, que nos sacan de donde debemos estar centrados. ¿No queremos la salvación nuestra? A veces parece que no la queramos, ¿eh? A veces parece que nos importa un bledo. Pero ahora sería un momento para temblar. Si ahora imaginaos que os viene un ángel y os dice, mira, esta noche se te acaba la vida. ¿Recordáis el texto bíblico? Vienen a pedir tu alma. ¿Y qué? ¿Estamos preparados para irnos con Dios? Yo creo que ahora es un momento para que todos mentalmente pensemos en si estamos tan a bien con Dios como para podernos ir con Él. Meditad en esto, ¿eh? Todos debemos meditar en esto. ¿Cuántas cosas de nuestra vida, conceptos, pecados acariciados, cosas que no tocan, o cosas que parecen intrascendentes, pero que nos van afectando, debemos dejar de lado? ¿Cuántas? ¿Verdad que esto no gusta pensarlo? ¿Verdad que es mejor pensar en pasárselo bien? ¿Por qué creéis que desde los púlpitos os hablan de paz y amor? Que parecemos hippies al final. ¿Por qué? Porque nadie quiere oír un mensaje que te haga meditar, que te haga reflexionar y que te haga decir, soy una piltrafa y necesito acercarme a Dios porque soy un miserable. Pero claro, el orgullo siempre nos tira, ¿eh? Somos tan bonitos, tan elocuentes, tan no sé qué, y somos unos miserias. Y lo único que podemos hacer es ponernos a conciencia con Dios. Y sabiendo lo que sabemos, dar el mensaje al mundo para que más puedan ser salvos. ¿No pensamos en nuestros hijos? ¿No pensamos en nuestros hermanos, en nuestros parientes en general? ¿No pensamos en nuestros vecinos? ¿En la gente de nuestra población? Somos tan egoístas de centrarnos solo en nosotros y no darles el mensaje que toca para que puedan reaccionar. No os estoy pegando una bronca, que conste, porque aquí me incluyo yo. Aquí no hay humano que se escape de esto. Pero el tiempo ha llegado para que nos definamos. Ya no es tiempo de estar templaditos, porque estar templaditos ya sabéis lo que implica. Vomitados de la boca de Dios. Y no podemos tener el título de cristianos y encima adventistas. Pues esperamos que con esos títulos seamos salvos, lo tenemos claro. Porque Dios no mirará si este es este o es esto. No. Dios mirará realmente lo que eres. Realmente cómo lo vives, cómo lo pregonas. Eso es lo que mirará Dios. Es un contexto de plagas, no os podía hablar de felicidades absolutas, Lo siento, pero el texto es duro. ¿Y sabéis la cantidad de millones de personas que pasará por esto? Estoy hablando de millones de personas, pero millones largos.
Y mirad cómo continúa ahora. He aquí, yo vengo como ladrón. Pues si viene como ladrón no podemos conocer cuándo regresa Cristo. Sí, si esto lo dice mucha gente, viene como ladrón, un ladrón no te lo esperas, por tanto no puedes saberlo. Pero resulta que nosotros deberíamos tener como una alarma de seguridad, que ante el ladrón nos avisara. Y Dios ha permitido que haya una alarma de seguridad que avise cuando se acerca el personaje. Y muchos siguen sin hacer caso. Y como solo se quedan con viene como ladrón y ya está, y resulta que después no miran que unos libritos antes de Apocalipsis Pedro dice algo muy importante: mas vosotros, oh hermanos, no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón. Este texto no me interesa tanto, pam, al cajón. ¿Y sabéis por qué la gente dice que no se puede saber el año del retorno de Cristo, y si se lo dices lo quieren negar por todos lados? Porque como dice Ellen White, en verdad no quieren que vuelva Cristo. No quieren que vuelva Cristo. Porque aún quieren hacer cosas en este mundo. Unos se quieren casar, otros quieren prosperar, otros no sé qué. No quieren que vuelva Cristo. Esa es la cruda realidad. Es cierto, puedes decir, mira, es que claro, todo el mundo va diciendo este año, este otro, y nunca viene. Por tanto, todo va al mismo saco, Todos mienten. Pero no les da la gana de, cuando se han demostrado las cosas continuamente, de mirar, estudiar en oración y reflexionar si eso es así o no. Todo va al mismo saco. Y como ya me va bien que todo vaya al mismo saco porque quiero seguir haciendo mi vida, los otros son locos, zumbados y lo que queráis. Esa es la realidad. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Os suena, no? Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Y por qué sucede ese terremoto tan impresionante como nunca ha acontecido? Aquí en San Francisco tuvisteis uno, y fue muy fuerte. Pero sabéis, la mayor parte de gente no murió por causa del terremoto. Murió por consecuencias del terremoto, por las distribuciones de canales de gas que se incendiaron y generaron el caos más absoluto, más que por el terremoto. Hay un terremoto registrado como el más potente de la historia, el de Lisboa, que abarcó tantísima parte de Europa, de África, mar adentro también. Pues eso al lado de este va a ser de risa. Es fuerte, porque cuando leéis esa descripción es impresionante. Y en el conflicto de los siglos está registrado por autores de la época además. Pues este terremoto se produce por algo muy distinto. Se produce por una cuestión que se acerca. ¿Y qué es eso? Miradlo. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Os imagináis lo que está causando todo eso? Es terrible, ¿eh? O sea, todas las películas que veáis de Hollywood de desgracias y hecatombes al lado de esto, de risa. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. ¿Cuánto es un talento? ¿Sabéis? Sí, pues aproximadamente son unos 30-34 kilos. ¿Sabéis? Yo hacía de pintor, y cuando en esa época había bidones de pintura, pesaban 30 kilos. Y los tenías que coger y decías, madre mía, tú llevar esto. Pues ahora yo siempre me imaginaba un bidón de pintura cayendo uno tras otro a una velocidad impresionante. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Ayer mismo cogí también un vídeo de
un granizo que cayó de 9 centímetros en Australia. Y veis cómo pelotas, dicen, de cricket, que caen y salen rebotadas al menos 1 metro hacia arriba. Imaginaos si estás debajo, ¿qué te pasa? Pues imaginaos si eso es así, ¿qué sucede como un bidón de pintura? Terrible, ¿eh? ¿Qué va a quedar? ¿Y todo esto qué anuncia? Pues ya lo sabemos de sobra, ¿no? ¿Qué anuncia? El retorno de Cristo. Es el fin. Perdón. Y ahora toca hablar de la Agenda 2031. Hemos hablado todos estos días de la Agenda 2030. Hemos visto que ellos emplazan la Agenda 2030 como el fin de todo para empezar el nuevo milenio. Y resulta que lo hacen por algo. Porque Satanás sabe cuándo regresa Cristo. ¿Nunca os habéis planteado por qué el texto dice Satanás sabe que le queda poco tiempo? ¿Por qué Satanás sabe que le queda poco tiempo? Porque él sabe y conoce Génesis 1.1. Y en Génesis 1.1 en hebreo, por cómputo de las letras Aleph, nos da 6.000 años. Y Satanás sabe que van a pasar 6.000 años desde la entrada del pecado. Y sabe que Jesús tiene que volver. Y eso que tanta gente sigue poniendo peros, y lo hemos mostrado y demostrado hasta la saciedad, si alguien aún no lo ha visto, entrad en nuestra web, mirad los temas por orden y no os va a quedar duda de ello. Es más, Ellen White no tenía duda alguna sobre la exactitud de los 6.000 años. En algunas citas evidentemente habla de aproximaciones, por supuesto, como nosotros también a veces generalizamos, pero en otras es súper concreta. Y Satanás sabe que Jesús vuelve en 1 año e intentará que toda la gente crea que cuando aparezca Él es el Mesías prometido. ¿Y puede venir al mismo tiempo que Jesús? No, si viene al mismo tiempo que Jesús no engaña a nadie, porque ya es evidente que algo pasa, ¿no? Tiene que venir antes. ¿Y cuánto tiempo antes? ¿Viene durante las plagas? No, porque aún dice que puede engañar a los mismos escogidos. Por tanto, viene antes de las plagas. ¿Cuánto tiempo antes? No lo sé. Pero si las plagas duran 1 año y Él viene antes, como mínimo serán unos meses, porque Ellen White también nos describe lo que va a hacer. Va a ir por distintas partes de la tierra para embaucar a todos, pero luego se va a posicionar en un lugar para reinar, para imperar, como lo vimos. Quiere ir a Jerusalén, instaurarse allí y que todos le rindan pleitesía y todo el mundo va a quedar embelesado. Pues evidentemente esto tiene un tiempo, pero esto se va a cumplir y nosotros estamos avisados. Y cuando vemos que tienen una Agenda 2030 para instaurarse el nuevo orden mundial, sabemos que por esos alrededores tiene que aparecer Satanás haciéndose pasar por Cristo para que la gente crea que lo que ha hecho el papado es la excelencia máxima, porque por fin puede venir el Mesías. Por eso el papado se pondrá al lado de Satanás haciéndose pasar por Cristo. ¿Tendrá todo el crédito de él? ¿Y por qué ha elegido ese año Satanás? Porque sabe cuándo terminan los 6.000 años. Pero Dios tiene otra agenda. La Agenda 2031 es la agenda de Dios. Y ya concluyendo, un esquema súper sencillo, que hemos mostrado y demostrado cuándo empieza y cuándo acaba. Entrada del pecado en Edén, pasan 4.000 años justos, ¿y qué sucede? Cristo es crucificado en el año 31 de nuestra era, no en el 33 como algunos creen por el tema del año cero, etcétera. Ya sabéis que no existe, hubo un desfase de calendario, etcétera, etcétera. En el año 31 de nuestra era Jesús es crucificado y acontecen, y eso se puede contar por genealogía, se puede contar por historiadores, etcétera, etcétera, que es el año 31 de nuestra era. Y justo 4.000 años han pasado desde la entrada del pecado.
Pues si sabemos que son 6.000 años, bueno, esto lo sabe sumar hasta cualquier niño, 2.000 años más. De 31 añadimos, ¿dónde nos lleva? 2031, el año del retorno de Cristo. La venida de Jesús va a ser en 2031. Y Satanás, que lo sabe, ha preparado todo hasta casi ese límite para que la gente sea engañada. Porque sabéis que hay también protestantes, hay católicos, judíos, que creen en los 6.000 años y que viene el Mesías. Pues va a llegar hasta ese límite prácticamente para engañarlos a todos. Parece mentira, Por lo que me parece mentira es qué tontos somos. Qué tontos somos. Hemos necesitado no sé cuántos años para darnos cuenta de cosas que otras personas ya sabían antes que nosotros y nosotros lo habíamos pasado por alto. Y siempre el día y la hora nadie sabe. Y malinterpretamos un texto sin saber qué es un hebraísmo y su significado. Qué triste. Por eso os recomiendo que veáis todo lo que hemos presentado al respecto y que veáis los últimos temas que nuestro hermano Ángel también está presentando al respecto, donde aún se dan más detalles con toda claridad. Una vez más, el año 2031 es el año del retorno de Cristo. En tabernáculos, fiesta de tabernáculos, de alegría, es el momento de ir hacia Orión, el momento de irnos con nuestro Dios. ¿Qué nos queda para eso? Qué poco, qué poco. ¿Y creéis que aún podemos perder el tiempo? ¿Creéis que aún podemos estar haciendo el mono? Ya no toca, ya no toca. ¿Y creéis que la Iglesia Adventista no va siendo hora de que indague en vez de decir que no porque sí? Ya no toca. Todos, cada uno de sus miembros debería ponerse a ello. ¿Y os imagináis todos los adventistas pregonando la verdad? No sé cuántos millones son ahora de adventistas en este mundo, ya ni lo sé. 20 y pico de millones. ¿Y cuántos de ellos saben esto y cuántos de ellos lo pregonan? La mayor parte que lo conoce lo desestima, siquiera sin examinarlo, porque todo va al mismo saco, el día y la hora. Y Ellen White, en El conflicto de los siglos, describe que esta misma situación se dio con William Miller. Lo mismo. Y ella escribe algo muy interesante. Ellos dejaron claro el día y la hora lo que significaba, y nadie les pudo rebatir. Nadie. Y mira por dónde pasan los años y nuestra iglesia vuelve a lo mismo. Bueno, ya no puedo decir nuestra iglesia porque ya sabéis que me echaron hace años. Pero vuelve al mismo concepto que en los tiempos de William Miller. Y las profecías hablaban que habría un segundo Miller. Habría un tercer Elías que pregonaría algo y que haría que la gente se posicionara para sí o para no, para salvación o para perdición. Y eso tenía que ver también con el año del retorno de Cristo. La historia se repite. Por eso os digo, indagad, mirad los temas. No os conforméis con oír, dicen que no, pues por tanto es no. Vosotros sois los que os estáis jugando vuestra salvación. A vosotros no os va a salvar ningún pastor. A vosotros os va a salvar lo que vosotros hagáis en vuestra vida en comunión con Dios. Y eso es lo que debemos tener claro. Y si decimos estas cosas y hemos comprobado que es verdad y nos echan de las iglesias, pues que nos echen. ¿No lo dijo Jesús, os echarán de vuestras sinagogas? Si es que estaba profetizado. Y algunos ya hemos tenido que pasar por eso. Y no por ni haber anunciado entonces la fecha, por decir otras verdades que tampoco gustaban, por denunciar ciertas cosas que tampoco gustaban. Pero es lo que hay. Y debemos saber que si somos firmes y damos el mensaje dentro de la iglesia, no os esperéis que os empiecen a abrazar, porque lo harán algunos, muy felices de que les hayáis mostrado la luz que hay para este tiempo.
porque hay una verdad presente para este tiempo. Y esta verdad es la que causa, sí o no, sí o sí, la cizaña y el trigo, la división. El mensaje de la división no solo es la ley dominical. Eso es el colmo de los colmos, el extremo, para que aún los que han aceptado algo como esto, también sean sí o no en el resto de cosas. Porque Dios tendrá que hacer aún la limpieza final sobre la gente que sepa el año del retorno de Cristo. Pero como dice el lenguaje, el trigo y la cizaña, y tal como lo demostramos, viene dado por hablar de cuándo regresa Cristo. Por eso os recomiendo que veáis los temas, los analicéis, y veréis que un servidor no se está mintiendo para nada. Y que aquellos que nos dicen que nos llamamos el gran engaño, porque nosotros somos el gran engaño, que se lo hagan mirar. Que se lo hagan mirar, porque desde luego, por culpa de ellos, muchos otros no querrán indagar y se van a perder esta maravilla de saber que nuestro Señor está tan cerca. ¿No sois felices de saber que Cristo vuelve tan pronto? Algunos dicen, uy, falta mucho. No, los tiempos serán acortados, vendrá antes. Una vez más, desde aquí quiero dejar claro un posicionamiento. Todos aquellos que dicen, sí, son 6.000 años de historia, hay varios pastores que hablan de esto. Sí, es cierto, 6.000 años de historia y vuelve Cristo, pero dice la profecía que los tiempos serán acortados. Por tanto, vendrá antes. Y algunos hacen hincapié en ello porque ya tienen una edad y saben que si pasan 12 años, ñaca, la pata ya la estiran y se quedan fuera. Sí. Y otros, bueno, pues pondrán otras cosas por en medio. Pero ¿sabéis la cuestión cuál es? Los tiempos serán acortados. Hacía referencia a una profecía que era la de los 1260 años. Todos sabemos cuándo empieza y cuándo acaba, en 1798. El general Berthier, a las órdenes de Napoleón, apresa al Papa. Eso, 1798, se cumplen justo desde el 538 los 1260 años. La profecía era clara. ¿Pero qué sucede? ¿Qué es acortado? La persecución a muerte sobre el pueblo de Dios. Un tiempo antes ya cesa. Pero eso quiere decir que la fecha puesta no debía cumplir su objetivo donde estaba marcado. Por supuesto, se cumplió en 1798 igualmente. ¿Y qué va a suceder ahora al fin de los tiempos? Los tiempos son acortados. ¿Qué tiempos? ¿Jesús vendrá antes? No, Señor. Lo que es acortado es la muerte sobre el pueblo de Dios, que es perseguido precisamente a eso, a muerte. ¿Y por qué? Porque cuando cae la primera plaga, ya todos hemos hecho nuestra decisión y quedan los 144.000 sellados que no podrán morir por más cosas que les hagan, y los otros, que ya sabemos quiénes son, los perseguidores. Un año antes ya no habrá mártires, porque mártir, ¿por qué sucedía? ¿Por qué Dios permite mártires? Porque unos lo ven, cómo actúan, quedan prendados, no lo comprenden y dicen esto no es normal, y abrazan entonces la fe. Pero aquí no habrá posibilidad de que otros ya abracen la fe. El que es justo seguirá siendo justo y el que es injusto seguirá siendo injusto todavía. Los tiempos son acortados en este aspecto, pero Jesús vuelve cuando toca los 6.000 años, y eso es 2031, otoño en el hemisferio norte, septiembre-octubre. Ya va siendo hora que digamos las cosas claras. Y a todos estos pastores que están, que si sí, que si no, como se dice en España, meneando la perdiz, que no terminan de decir las cosas claras, y luego pues no, que de aquí 5 meses viene la ley dominical, que no, que de aquí a no sé cuánto pasa esto. Señores, ¿pero qué estáis diciendo? Las profecías son claras. Dejémonos de teólogos, iba a decir baratos no, porque salen muy caros. Pero sus resultados son funestos. Vayamos a la palabra de Dios, vayamos al espíritu de profecía, vayamos a la historia, indaguemos, y nadie puede negar esto, nadie. Y aquellos que se dedican a hacer 1000 puntos en contra de lo que presentamos, pues sería bueno que antes de poner esos 1000 puntos, que empiezas a leerlos y dices, señores, es que no os habéis visto nada, porque si no, no escribiríais perdiendo el tiempo 1000 puntos que son sin sentido alguno.
Poneos a ver lo que toca y luego, si sois capaces, negadlo con argumentos, no con sandeces. Señores, Jesús se aproxima. Y ya va siendo hora que digamos las cosas claras. Dentro de la iglesia, cueste lo que cueste, y fuera también. Porque lo que debe importarnos no es lo que nos pase a nosotros, sino que la gente sea salva. Que Dios nos ayude a todo ello. Que Dios os bendiga a todos, y desde aquí quiero agradeceros todo el trato tan amable que habéis tenido con nosotros, con mi esposa y conmigo, que ha sido maravilloso. No vamos a olvidar esto jamás en nuestra vida, os lo aseguro. Y ¿sabéis qué me gustaría personalmente? Que de aquí salgan personas que sean tan fieles al norte como la brújula, y que por nada se doblen, y que no les importe si tienen cargos o no tienen cargos en la iglesia, pero que quieran ser salvos y que empiecen a predicar el mensaje a todo el mundo. Que Dios os bendiga. Yo os lo agradezco de todo corazón lo que habéis hecho por nosotros. Y quiero deciros también que os traigo los recuerdos de nuestros hermanos de Girona, que allí donde vamos, cuando no pueden acompañarnos algunos de ellos, les encantaría haber estado aquí, os lo aseguro, y si los hubieseis conocido, ya no querríais estar sin ellos tampoco. Pues muchas gracias por todo. Y me gusta terminar diciendo, Maranata 2031. Amén. Bueno, hermanos, ¿quién dice amén a todo el mensaje que nos acaba de traer el hermano Víctor? Amén. Yo la verdad, en lo personal, cada vez que escucho este tema, yo no me canso de escucharlo. Alguno dice, ya lo sé el tema, ¿no? Es que cada vez que lo escuchas, sientes algo dentro de tu corazón que te dice, Cristo viene. Y no nomás viene por ti, viene por todos los demás. Y si no ha venido, es porque está esperando que los demás escuchen también. ¿Y cómo van a escuchar si todos estamos sentados y nadie lo está aceptando? Tenemos que aceptarlo y levantarnos e ir a predicarlo a todos los demás. No podemos guardarnos a solo sentarnos a esperar, Cristo en 2031 y metido a dormir. No se puede así. Tenemos que alentar a todos los demás. Cristo viene por todos. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por todos nosotros. No murió nada más por algunos. La salvación es para todos, pero nosotros tenemos que alertarles a ellos. Hay una obra que tenemos que hacer. Somos egoístas si no nos paramos a decirles. Los que nos llamamos cristianos es porque tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de darle la palabra de Dios a los demás. Y qué mejor palabra que decirles que Cristo viene. ¿Y cuándo? Ya sabiéndolo. Tenemos argumentos, demasiados argumentos para decirles cuándo viene. Desde argumentos bíblicos a argumentos de espíritu de profecía, e incluso ya vimos hasta Agenda 2030. ¿Ya qué más quieren para saber que Cristo viene? Tenemos una responsabilidad, hermanos. Para las personas, como dijo Víctor, los que dicen que en 5 meses ya viene ley dominical, imagínense, si en 5 meses viene lo dominical, prácticamente es porque ya el tiempo de gracia para el pueblo de Dios ya se terminó casi, y nosotros somos esos. Quedará tiempo de gracia para el mundo, pero entonces si en 5 meses viene el dominical, ¿dónde estamos nosotros? No puede ser así. No puede ser así. Dios espera hasta el último momento porque no quiere que nadie se pierda. Entonces tenemos que aprovechar este tiempo que tenemos para darle el mensaje a todos. Con esto terminamos, queda concluida. ¿Puedes leer el texto, por favor? Vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Ciertamente vengo pronto, muy pronto. Ahora que nosotros lo conocemos, tenemos que pararnos, ser fuertes, porque uno no llega diciéndole a los demás Cristo viene y la gente lo acepta y ya. Lo más común que pasa es un rechazo. Entonces tenemos que ser fuertes aún al rechazo. Para donativos, por favor, hermanos, para que esta palabra pueda llegar a más personas, a más países incluso.
a más países para que puedan viajar los hermanos Víctor, Fanny, a seguir haciendo la obra misionera, la obra de llevar el mensaje a otros países, para que también puedan hacer más temas y pueda llegar incluso a ser traducido, ojalá en el futuro. Necesitamos fondos, hermanos. Esto no, todos los gastos son grandes y ellos viven del ministerio. No tienen un trabajo como uno trabaja, gana su dinero, ellos no. Ellos dependen fielmente de Dios, fielmente. Ellos viven por fe. En nosotros está la responsabilidad de apoyar para que la palabra de Dios llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a culminar con una oración. A ver, perdón, un segundo. ¿Se pueden hacer preguntas? Sí. Después de la oración. Después. Vamos a culminar con una oración y todavía tenemos tenemos suficiente tiempo para preguntas y respuestas. Si alguien quiere, adelante, ¿ok? Vamos a culminar, ponemos de pie por una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por este mensaje, porque tú no haces nada sin revelarlo a tus siervos los profetas, Señor, porque tú nos dices cuándo has de venir para esperarte, para que no nos sorprendas, para poder ser salvos, Señor. Nos dices para prepararnos y para mantenernos velando. Señor, tú vienes pronto, ven por todos nosotros que te esperamos, Señor. En nosotros está el dar tu palabra, Señor, y sabemos que no somos dignos porque somos pecadores, pero Señor, no mires nuestro pecado, no nos mires a nosotros como seres humanos, Señor. Mira esta misión que tenemos que hacer, fortalécenos, Señor, derrama tu Espíritu Santo en nosotros para poder llenarnos de valor y que esta obra se convierta en una gran obra, como el cuarto ángel lo describe, Señor, que pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que salgan de Babilonia, de ese gran engaño en donde están, Señor. Gracias te doy porque trajiste con bien al hermano Víctor, pudo darnos nuestro mensaje, palabra tuya, Señor. Esta es palabra tuya, Señor, tú la revelas y es para todos nosotros, Señor, para que cuando suceda creamos que tú lo has mandado. Señor, quédate con todos nosotros, con todos los hermanos de San Francisco que nos han acogido muy bien. Los llevamos, nosotros regresamos, ellos a España, nosotros a nuestra ciudad, pero los llevamos muy en nuestro corazón. Fortalécelos, Señor, porque ellos tienen una misión aquí muy grande en San Francisco. Fortalécelos y llénalos del Espíritu Santo. Te decimos gracias nuevamente, Señor, por la misericordia que aún derramas en este mundo lleno de pecado, pero sabemos que pronto se ha de terminar y que tú vienes pronto, Señor. Gracias por dejarnos saber que tú vienes pronto. Te lo agradecemos sin merecerlo, pero te lo agradecemos en nombre, ese bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, que inminentemente viene pronto. Maranatha 2031. Amén. Amén.